Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Esta es su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Vamos a seguir estudiando y viendo el libro de los Jueces. El estudio pasado estuvimos estudiando el capítulo 4 del libro de los Jueces. Ahora nos vamos a saltar al capítulo 6 y tú vas a decir o vas a preguntarte, ¿por qué el capítulo 6? Porque el capítulo 5 es un canto, donde Débora con Barak cantan por la liberación y la celebración que concierne al derrocamiento de los enemigos de Israel. Ellos celebraron, hicieron un canto, y eso es lo que hay en el Jueces capítulo 5. Lo puedes leer, un canto muy maravilloso, poético, donde habla de las grandezas de Dios, de cómo Dios da la victoria y de qué forma dio la victoria. Recuerdan que vimos en el capítulo 4 cómo Sísara con su ejército subió ahí a ese lugar donde había un río, y venía con su ejército y venía con sus carros. 900 carros dice que eran, con caballo, y cómo el Señor hizo llover, hizo que creciera el río y se quedaron estancados, y Dios les dio la victoria. De eso cantan, eso habla en el capítulo 5. Hoy estaremos estudiando este capítulo 6 del libro de los Jueces, donde nosotros debemos aprender muchas cosas. Esas cosas van a transformar cuando tú lo haces de una forma realmente en tu interior, realmente experimentando, viviendo y viendo, reflexionando. Va a transformar tu manera de pensar, tu manera de actuar. Te va a ayudar mucho como ser humano, como líder de una iglesia. Vamos a ver a Gedeón. ¿Quién era Gedeón? No lo vamos a ver todo ahora estaremos viendo el capítulo 6 del versículo 1 al 16. Vamos a ver quién es Gedeón. Gedeón es el quinto juez que el Señor levantó para la liberación del pueblo de Israel. Gedeón significa el que rompe o guerrero poderoso. Gedeón significa el que rompe o guerrero poderoso. Tú deberías de estar llevando tus apuntes y viendo para que tú puedas corroborar en la Biblia si lo que está hablando el pastor es verdad o no es verdad. Porque a veces podemos hablar cosas que no son verdad, pero nosotros podemos ir a la verdad, que es la palabra de Dios. Ese guerrero Gedeón poderoso no siempre se sintió un guerrero poderoso, ni se creía que pudiera ser un guerrero poderoso. Vemos el contexto. Ellos venían de 40 años de descanso, de paz, seguidos por la derrota del capitán Sísara, y eventualmente llegaron a un fin en su prosperidad y complacencia. ¿Por qué? Porque la gente abandonó nuevamente a Dios en su prosperidad y descuidó y fue desobediente hacia Él. Mientras disfrutaban en tiempos de paz, su comodidad, sus hogares eran felices, ahora son, escúchame bien, unas personas miserables, fugitivos, escondidos en cuevas, en montañas. Y vamos a verlo, eso es lo que vamos a tratar. Vamos a ir leyendo versículos y vamos a ir dando la explicación del estudio. Antes de eso, vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a orar, a pedirle que Él nos dé dirección. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias porque por tu amor y por tu misericordia puedo ver a mis hermanos con bien, independientemente de cualquier circunstancia, porque tú estás con ellos, tú les has guardado, tú les has alimentado, tú les has dado de tu gracia, de tu amor. Gracias porque eres bueno con nosotros, porque alcanzamos de tu favor, de tu misericordia. Pido y ruego, Señor, que estas palabras que vamos a estar viendo toquen nuestro corazón para que cambiemos, reflexionemos y podamos vivir conforme a tu voluntad y propósito, no el nuestro, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, habla al corazón. Yo solamente, como siempre os digo, instrumento usado por ti, mi Dios. Ayúdame en mis debilidades para que, Señor, seamos fuertes en tu palabra. Te lo pido y ruego, Señor, toma este tiempo en tus manos y toma el corazón de cada uno de nosotros. Lleva cautivo todo aquello, Señor, que esté llevándose nuestra mente a otro lugar, a otro pensamiento, Señor. Todo aquello, Señor, que no nos permita concentrarnos. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Jueces, capítulo 6, versículo 1. Y mira lo que dice. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años.
Una vez más, Israel viviendo en una inestabilidad espiritual, que es lo que, y quiero decirles qué es lo que significa una inestabilidad. Inestabilidad quiere decir, en el diccionario de la Real Lengua Española, falta de firmeza o de equilibrio, inseguridad, inconsistencia, vaivén, desequilibrio. Ellos estaban viviendo de esa manera, inestabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo cegados por el pecado. Y cuando somos cegados por el pecado, no podemos ver lo que Dios hace en nuestras vidas o puede hacer. Cuando somos cegados por el pecado es algo muy peligroso, mis hermanos. Pero lo más triste es que cuando estamos siendo cegados por el pecado, estamos viviendo nuestro pecado, no nos damos cuenta lo poderoso que puede ser Dios para ayudarnos a salir de ese pecado o de cualquier dificultad. El pecado así nos ciega hasta ese punto, los vivimos, los disfrutamos y nos ciega de lo que el Señor puede hacer con nosotros. Israel estaba viviendo en ese estado. Ellos vivieron en pecado, en opresión, ellos suplicaron, el Señor les da liberación, reposo y vuelven a caer nuevamente en ese ciclo, ¿Y quién quiere vivir una vida espiritual así? De esa manera, de vivir en pecado, en opresión, claman un poco, se liberan, hay un poco de reposo y otra vez vuelven a lo mismo, a la súplica. Vivir de esa manera, mis hermanos, es muy peligroso. Y yo creo que mucha gente probablemente vivimos de esa manera. Pecamos, nos arrepentimos, pero al final volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. No hemos progresado espiritualmente. No hemos progresado. Al final estamos en el mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar? Cuando nos convertimos, no nos movemos de ahí. Y esa es la manera en que estamos viviendo muchos. Pecamos, pedimos perdón, pero no hacemos más. No hacemos más. Mira lo que dijo este teólogo predicador Charles Stanley. Dice, nunca perderás obedeciendo a Dios y nunca ganarás desobedeciendo a Dios. Todas las personas que obedecen a Dios ganan siempre, tendrán el favor de Dios. Pero tampoco nunca ganarás desobedeciendo a Dios. Si usted cree que gana desobedeciendo a Dios y siguiendo sus pensamientos, déjeme decirle que usted está mal. Aunque no lo crea, usted está mal. ¿Y cómo en nosotros se nos hace tan fácil desobedecer? Tan fácil hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y justificarnos por nuestras debilidades, por la cultura, porque en ese tiempo en que hemos vivido nos han tratado mal. Por eso muchas veces decimos, es que yo soy así, por eso soy así, por donde vivo, como me trataron. Esto fue lo que trajo la desgracia de Israel. El título de esta predicación es La desgracia de Israel. ¿Por qué? Por la desobediencia. Dice el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Yo digo, qué tremendo es esto. Pasaron de ser hijos de Dios, el pueblo elegido de Dios, un reino poderoso, a vivir a una manera miserable. Pero ¿cómo ocurrió ese cambio? Yo les pregunto, ¿cómo ocurrió ese cambio? Decidieron desobedecer en algún punto de su vida. Ya ahí ahora, ¿dónde están viviendo? En la miseria. No tienen casa, no tienen servicios básicos, no tienen un jardincito, no tienen nada. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Dice el versículo que estaban viviendo en cuevas, en montes, en cavernas, en lugares fortificados, encubiertos, escondidos, para que no los vieran. Dejaron la ciudad para irse a vivir como ermitaños. Eso fue lo que pasó porque desobedecieron a Dios. Eso es lo que nos debe encender nuestras alertas. ¿Estamos obedeciendo a Dios o no estamos obedeciendo a Dios? Esto no es un juego. El cristianismo no es una falacia. El cristianismo no es vamos y a ver cómo que le hacemos y no le hacemos. El cristianismo es una realidad. Debes de vivir esa realidad. ¿Y qué pasó? Fue un proceso. Decidieron darle la espalda a Dios.
y están viviendo de esa manera. Muchos de nosotros le damos la espalda a Dios. Y quizá esa cueva donde estás viviendo puede ser, escúchame bien, no te espantes por lo que voy a decir. Probablemente esa cueva donde estás viviendo puede ser la pornografía. Tu cueva puede ser la mentira. Tu cueva puede ser la baja autoestima. Tu cueva puede ser muchas cosas porque has decidido desobedecer a Dios. Estás viviendo en esa cueva. Y en ese lugar que tal vez nunca pensaste vivir, pero te hace sentir miserable. ¿Qué es miserable? Infeliz. Y vives de esa manera. Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, y déjeme decirle algo, el enemigo nos debilita a nosotros. Cuando usted desobedece a Dios, ¿quién se convierte en fuerte? ¿Quién es el que se hace más grande? ¿Quién es el que crece? Y es el enemigo. El enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas. En cambio, cuando usted obedece, a pesar de las circunstancias, se hace fuerte. Toda persona que obedece está fortalecida espiritualmente porque Dios está con nosotros. Pero cuando es desobediente, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero servir a la iglesia. Muchos ni sirven. Ya no quiero ir a la iglesia. Voy cuando quiero, como quiero y lo que quiero. Este es el cristianismo que estamos viviendo. Y lo peor es que dicen, no importa, yo puedo salir bien de este asunto que estoy tratando. Creen que en sus fuerzas son mayores que las de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo ya tiene el control de su vida. Porque el enemigo está fortalecido sobre nosotros. Por eso la palabra dice, no des lugar al diablo. Y dar lugar al diablo, mis hermanos, es darle el control de tu vida. Tú piensas que estás haciendo lo bueno, tú piensas que estás haciendo bien, pero te digo una cosa, realmente debes de valorar a ver si lo estás haciendo conforme a la palabra, no conforme a lo que te diga el predicador. El darle lugar al diablo es darle el control de tu vida, que el control de tus pensamientos, que el control de tus acciones, tus actitudes. Y te digo una cosa, el diablo siempre va a hacer que nos apartemos de Dios. No importa lo que tú razones. Los hijos de un rey vivían como mendigos. La desobediencia es lo que hace. Es lo que nos trae. Adán y Eva, después de desobedecer, se hicieron ropas absurdas para tratar de cubrir su desnudez hasta que el Señor los vistió. El rey Saúl decidió desobedecer a Dios y terminó recurriendo a la brujería. Por tanto, la desobediencia nos lleva a actuar en contra de la voluntad de Dios. No se disfruta de las bendiciones. Mira lo que pasa después, pero esa es una realidad. Cuando somos desobedientes, no estamos disfrutando de las bendiciones que Dios nos da. Versículo 3 al 6. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Dios. Cuando pasó esto, los hijos de Israel ya no soportaban, ya no aguantaban y clamaron. Y clamar es ir y compungirse, es ir y desgarrarse delante de Dios, es ir y humillarse delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta de que estamos haciendo mal las cosas y realmente vamos y nos postramos y nos humillamos delante de Dios para que Él venga a nuestro auxilio? ¿Qué es lo que pasó? No solo perdieron su lugar donde vivir, sino también ya no disfrutaban del trabajo de sus manos. Y no nos sucederá mucho eso a nosotros, que trabajamos duro y el dinero parece que no nos alcanza, que se espuma.
No disfrutaban de la vida con su familia. No eran felices. Ellos no podían ser felices. Si usted es exitoso y no es feliz, le digo una cosa, no sirve de nada, de nada. Usted puede tener una posición, un título, cosas increíbles, y si usted no es feliz, no hay paz en su corazón, no sirve de nada, de nada. ¿Sabe lo que significa la sensación de ser feliz? El saber que estás realizado, que tienes las cosas en orden, que no solamente en lo financiero, sino también en lo académico, y no solamente en lo académico, sino en lo más importante para ser feliz, es en las relaciones con Dios y con tu familia. Y eso es asombroso. Cuando un hijo, una hija, un padre, una nieta se preocupan por ti, te ven enfermo, te dicen, te preparo un té, te dicen qué necesitas, te dan tu medicina. Wow, cuando un hijo, un sobrino o alguien te dice, vamos a ver una película, te abrazan, están viendo, conviven contigo, eso es ser feliz. Hay mucha gente que piensa que la felicidad es que un día te pongan un birrete y que te digan, por fin lo alcanzaste. ¿Alcanzaste qué? Si eso que tú alcanzaste, que crees que alcanzaste, no te sirve para glorificar a Dios, de nada sirve. Todo es vanidad, todo es vano. Que todo lo que tú tienes sirva para glorificar a Dios. De otra cosa es vano, aunque te gloríes en las cosas que tú hayas hecho. Y no digo que las haga mal, sino que no sirvan para glorificar a Dios. Todo debe de servir para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos. Los israelitas no disfrutaban del trabajo de sus manos. Te pregunto, ¿disfrutas de lo que Dios te ha bendecido? De tu título, de tu economía, del lugar donde vives, de las relaciones que tú tienes. ¿Las disfrutas realmente? Los israelitas no las disfrutaban y no les dejaban qué comer, y además se estaban empobreciendo, pero no dice que pequeñamente, de grande manera. ¿Qué será un pobre, pero de gran manera? Alguien que podría ser un mendigo. Israel estaba muriendo de rabia y enojo porque no tenía la capacidad de disfrutar los recursos que Dios le daba. Porque alguien venía si se lo robaba. Mira lo que dice Ageo, si le puede poner el hermano, Ageo 1, 5 al 6, 5 y 6. Mientras lo pone, Ageo 1, versículos 5 y 6, dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice algo que decíamos, que explicaba en el jueves. Dice, meditad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad. Medita, piensa con calma, respira, cierra tus ojos, reflexiona, analiza tu vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Dice, meditad sobre vuestros caminos. Medita sobre la forma en que estás viviendo. Muchas veces nosotros no hacemos ese análisis de cómo estamos viviendo, pero intentamos meditar qué está pasando, cómo estamos viviendo, si verdaderamente eres feliz viviendo así o qué hace falta para que seas feliz. Dice el 6, sembráis mucho y recogéis pocos, coméis y no saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y eso pareciera que es lo que pasa a muchos mexicanos. Trabajan duro, duro, duro y no prosperan. Reciben el sueldo y dicen a los pocos días, ¿dónde está el sueldo? No hay, no alcanza. Hay algo que está pasando en lo espiritual. Hay algo que está pasando en la sociedad. Yo te pregunto, ¿no estás disfrutando de tu trabajo? ¿Por qué? ¿No estás viendo cómo Dios bendice a sus hijos? Yo no sé cuánto usted gana, pero si usted gana algo, disfrútelo. Es importante disfrutarlo. ¿Con quién lo disfrutas? ¿Dónde lo disfrutas? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Lo estás disfrutando con Dios, con tu familia, o lo estás disfrutando en tus placeres temporales? Tengamos cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da y pone en nuestras manos? ¿En dónde lo estamos invirtiendo? ¿En Dios? ¿En nuestra familia?
o en nuestros deleites. Por eso yo te digo, debes de reflexionar cómo está tu vida, qué estás haciendo en tu vida, qué estás haciendo con lo que Dios te está dando, dónde lo estás invirtiendo. Ahorita les di un ejemplo del celular y de la Biblia. Respondiendo a la pregunta de que ¿por qué están viviendo de esa manera? Fíjate lo que dice el versículo del 7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Wow. El Señor, antes de enviar un libertador, les envía un profeta. ¿Para qué les envió el profeta? ¿Cuál era la finalidad de enviarles un profeta? ¿Cuál era? Para recordarles cuál era la causa, la razón por la cual ellos estaban viviendo en cuevas y no disfrutaban de su trabajo. Él claramente les dijo: el Señor les bendijo, el Señor fue generoso con ustedes. Vamos a ver Josué 21, 43 al 45. Si lo puede poner mi hermano. Josué 21, 43 al 45. ¿Cómo fue generoso el Señor con ellos? ¿Cómo fue misericordioso? ¿Cómo les dio prosperidad? ¿Cómo les dio todo lo que les había prometido? Dice el 43: de esta manera, cuando Israel ocupa la tierra, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. El Señor lo que prometió, se los dio. Y después dice: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que habían jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. ¿Por qué no le pudieron hacer frente? Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y viene algo bien importantísimo, subrayalo en tu Biblia. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que el Señor te promete, no creas que es falso. Todo lo que Dios te promete se va a cumplir. Por eso debemos de creer su palabra. Si Él te dice que va a estar contigo, es porque está contigo. Pero a veces minimizamos eso, a veces no creemos. Por eso a veces nos angustiamos, por eso a veces nos afligimos, porque nos falta creer que el Señor nos ha dado todo para ser prósperos en esta vida. Pero el profeta fue directo al asunto y les dijo: pero ustedes son desobedientes, no obedecieron a la voz de Dios. Eran desobedientes y no obedecieron a la voz de Dios. Es lo que le decía el profeta. El problema realmente no eran los madianitas. Pastor, pero no van y le quitan su comida y van y los maltratan. Es que el problema no eran los madianitas, el problema era su desobediencia. Ese fue el resultado. Pero el problema de ellos era su desobediencia. Muchos de los problemas en los cuales nos metemos en realidad no es porque nosotros lo hicimos, sino porque nosotros desobedecimos lo que el Señor nos manda. No robar y robamos. No adulterar y adulteramos. Y vienen las consecuencias y decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pues porque eres desobediente a la palabra de Dios. ¿Por qué eres desobediente? ¿Cómo quieres que Dios te favorezca si no estás obedeciendo? Eso es lo que les dijo el profeta. ¿Saben qué? El problema no son los madianitas, el problema son ustedes mismos que no obedecen la palabra de Dios. No son obedientes a mi voz. Y eso de no habéis obedecido a mi voz quiere decir no están alertas, no están atentos, no están
conscientes de los que yo les he hablado. Yo les he prometido todo para ustedes, para que ustedes sean felices, para que ustedes sean prósperos, pero han desobedecido y eso trae consecuencias. Lo podemos ver en Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Hay cosas malas cuando desobedecemos. Dios les dio todo lo que necesitaban para ser felices y los prosperó. Dios los sacó de Egipto, Dios los alimentó en el desierto, Dios les dio la tierra prometida, les dio líderes, todo para ser felices y prósperos. Y es el problema con nosotros también, que nosotros somos ingratos a Dios. Ellos dijeron, mira, esas madianitas con sus dioses los han bendecido de gran manera, les dio envidia y lo que hicieron fue seguir ese sistema religioso de ellos, desobedecieron al Dios, se apartaron de Dios y dejaron todo. Dios les dio todo para que fueran felices y prósperos. Y a veces así somos nosotros, ingratos, mal agradecidos. Nosotros podemos ser felices y prósperos si obedecemos a Dios. Si obedecemos a Dios. Vean lo que Dios les ha dado a cada uno de ustedes hasta el día de hoy. Vean lo que ustedes tienen y verán lo que son capaces de conseguir con Dios. Usted puede decir, pero es poco. En las manos de Dios ese poco puede hacer muchas cosas grandes. Usted puede decir, no se imagina las necesidades que tengo yo. Sí, pero disfruta de las cosas que tienes. Disfruta de lo que Dios te ha dado. Disfrútalo, sea agradecido. Pero a veces no tenemos conocimiento, a veces no queremos saber de Dios nada. A veces nos portamos de una manera grotesca. Mira lo que le dice Dios al profeta Jeremías, Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Fíjate lo que le dice. Porque mi pueblo es necio. O sea, un necio es aquel que no quiere avanzar. Le dices avanza, ve y no quiere, retrocede y no hace caso, no obedece. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. No supieron hacer el bien. Usted y yo tenemos que aprender a hacer el bien. Es un ejercicio que usted y yo debemos hacer todos los días. Todos los días debemos aprender a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, un buen empleado. Todos los días tenemos que aprender a ser bueno. ¿Por qué? Porque lo malo ya lo tenemos por naturaleza. Eso ya está en nosotros. Por eso tenemos que aprender a cómo debemos tratar a nuestros hijos. Debemos de aprender a cómo halagar a nuestra hermosa esposa. Tenemos que aprender a hacer muchas cosas, porque lo malo ya fluye en nosotros. Es nuestra naturaleza con la cual debemos de luchar diariamente, pero nosotros no emprendemos esa lucha porque no tenemos armas, porque nuestra arma contra esas potestades está aquí, pero no la usamos. No lo usamos. Lo usamos nada más cuando realmente tenemos una necesidad fuerte. Es cuando nos acordamos de Dios. Es por eso que Dios también hacía esto con el pueblo, para que vieran que necesitaban de un libertador, que necesitaban de Dios. Aquel profeta les había dicho la razón real por la cual estaban viviendo así. Pero Dios en su misericordia levanta líderes. Levanta un líder para que solucione el problema. No lo merecían. Así como tú y yo no merecíamos, pero Dios envió a su Hijo para que en su misericordia el Señor trajera libertad a nuestras vidas. Tú dirás, ay, ese pueblo de Israel qué necio era, no entendía, pero también te digo nosotros qué necios somos si no entendemos. El Señor entregó a su Hijo por nosotros y nosotros seguimos siendo desobedientes. Desobedientes. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Wow,
estaba sacudiendo el trigo en un pedacito y escondiéndolo, cuando antes el pueblo de Israel, cuando iba a cosechar, hacía fiesta, todos estaban felices, contentos y hacían fiesta, las fiestas por la cosecha, era una celebración, y ahora estaban ahí reprimidos, escondidos, haciendo las cosas. Y hasta ahí el Señor va y busca a Gedeón, como te buscó a ti, como me buscó a mí. Va y lo busca. Lo encontró allí sacudiendo el trigo en un lugar escondido. Esa era la situación en que lo había reducido el enemigo. Un hueco, buscando un lugar para que nadie le robe el trigo, en lugar de ser valiente y de enfrentar al enemigo. A veces estamos así en nuestro pecado, en lugar de ser valiente y decir, ya no más con esto, ya no más con esto. Señor, ayúdame, dame fuerzas y salgo adelante y dejo ese pecado que me está consumiendo, ese pecado que es mi cueva, ese pecado en el cual estoy viviendo y habitando. Tenemos que ser valientes. Muchas veces el enemigo puede aislarte de los propósitos de Dios. ¿Cómo es esto? Te mantiene ocupado en algo aparentemente bueno. Te mantiene ocupado en algo aparentemente bueno, pero lo bueno es enemigo de lo excelente y de lo mejor. Ay, pastor, ¿no ve cómo he progresado, cómo he prosperado? Por eso es que Dios lo sabe, por eso no puedo ir a la iglesia, porque estoy atendiendo mis negocios, mi trabajo, mis trabajadores. Por eso no puedo ir a la iglesia porque, wow, mire cuánto me ha prosperado el Señor. Si supieran. ¿Quién es el que está controlando su mente? Pero yo les digo que a veces el pecado nos ciega totalmente. Nos ciega totalmente. Que Dios está pensando que está haciendo algo bueno, porque lo está haciendo. Pero Dios tenía un propósito grande para Gedeón. Pero el enemigo estaba trabajando en su corazón, en el corazón de Gedeón, de manera extraordinaria, que le había hecho que él se escondiera y viviera solo para él o para su familia. Y es triste vivir solo para uno. Es muy triste. Yo lo veo con familiares. Hay un familiar directo mío que vive solo en su vejez y es triste. De verdad que es triste. La manera en que podemos le ayudamos, pero es muy triste vivir solo. Hay mucha gente que el enemigo está trabajando en su corazón y no lo entiende. Él se conforma y dice, pero al menos voy a la iglesia. Pero ¿cómo vive? Otros dicen, al menos no me he divorciado, pero ¿cómo maltratan a sus esposas? Al menos otros dicen, pero yo oro, pero no le creen a Dios. Quizá Dios tenga un propósito más grande para tu vida. Él al menos puede detenerte de hacer lo que Dios quiere hacer contigo, o tratar de hacer lo que Dios quiere hacer contigo, para sacarte de ahí, como lo hizo con Gedeón. El al menos no es suficiente. Debemos de hacer algo más grande en las manos de Dios. Pero muchos nos conformamos, al menos soy cristiano, al menos voy a ir al cielo. No nos debemos de conformar con ese al menos. Mira lo que dice el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Y qué le dice? Varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Si está escondido, si está ahí por temor, si está ahí para que no le hagan daño, esforzado y valiente. El Señor tuvo que llegar a la casa de Gedeón y decirle lo que él era para Dios. No lo que él pensaba que era. Y a veces, muchas veces sí nos pasa a nosotros. El Señor ve en nosotros las capacidades, el potencial, y nos dice, varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Pero nosotros no alcanzamos a comprender cómo nos mira Dios, cómo nos ve. Nosotros nos miramos de una forma, pero Dios nos mira de otra forma. Y sabes, Dios es el que puede hacernos que seamos diferentes. Dios sabe lo que estás haciendo, pero también sabe lo que tú puedes hacer. Gedeón pensaba cómo cuidar a su familia, pero el Señor tenía planes grandes para él, porque el Señor conoce nuestras capacidades y nuestros talentos. Mira lo que le dice el Señor a Jeremías, ahí en Jeremías 1, del 18 al 19.
¿Cómo se conoce al profeta Jeremías? Como el profeta chillón, llorón, quejumbroso. Dice, porque he aquí, en Jeremías 1, 18 y 19, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Para librarte. Pelearán contra ti. El Señor le dice a Jeremías: hey Jeremías, yo sé de lo que estás hecho. Yo sé que tú vas a trabajar, que tu trabajo no va a ser fácil, que vas a tener que pelear y que en la pelea puedes salir herido. Pero tranquilízate, porque yo estoy contigo para liberarte. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros. Es lo que le está diciendo a Gedeón. No se trata dónde está, sino quién está con él. ¿Quién está con él? El Señor nos dice a cada uno de nosotros, como se lo dice a Gedeón, no se trata dónde estás, sino quién está contigo. Y si el Señor te dice: ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Pero a veces no reflexionamos en esa promesa que el Señor nos da. No creemos que el Señor está con nosotros, porque a veces cuando viene la aflicción, la lucha, la prueba, somos vencidos porque no creemos en las promesas del Señor. No lo creemos. El pecado se enseñorea de nosotros. El pecado se enseñorea de nosotros. El Señor está con nosotros y te ha llamado. Y cuando Él te llama a hacer algo, no es para que estés en quietud, encerrado, pensando: al menos aquí no peco. No, no, hermano. El Señor te llama para hacer cosas. Yo te pregunto: ¿el Señor para qué te ha llamado? ¿A qué te ha llamado? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nada más venir y cumplir? Yo les decía cuando iniciaba que tenía sentimientos encontrados, porque en la iglesia de las campanas, en la mañana cuando yo salía a hacer unas cosas, a las 6:30 de la mañana estaban tocando las campanas y a las 7 de la mañana estaba toda la gente ahí reunida, corrían, iban contentos y alegres para entrar a ese lugar. Y cuando yo venía para acá, pasaba las 9 de la mañana, salían en grupos contentos, alegres. Y yo digo: wow. Los cristianos nos decimos que somos los hijos de Dios, los escogidos del Señor. Y de tal manera deberíamos de venir a ver al Padre. Ya va a ser hora, allá voy a estar. No voy a estar puntual, voy a estar antes de que empiece, porque quiero orar, quiero agradecerle a Dios, quiero decirle: gracias por las bendiciones que tú me das, gracias porque reconozco que no soy yo, eres tú quien vive y está conmigo. Gracias. Pero ¿qué hacemos? El enemigo te está ganando, el enemigo está dando a tu corazón y a tu mente y te dice: no importa si llegas unos minutos tarde, no importa, llegamos a lo bueno, a la predicación. Cuando veo allá donde adoran dioses falsos, digo: wow, qué triste, qué cristianismo estamos viviendo en la actualidad. Y eso es en todos lados, no es únicamente aquí. ¿Por qué? Porque no meditamos, porque no pensamos cómo estamos viviendo, de qué manera vivimos, si agradamos a Dios o estamos agradando a nosotros. Si agradamos a Dios o estamos desobedeciendo a Dios. Por eso no vemos prosperidad en nuestras vidas, por eso no vemos bendición. Y aún así el Señor tiene misericordia y nos manda gente para que nos diga: diles que están desobedeciendo a Dios, que por eso no prosperan. Y aquí hay una persona a través del Espíritu diciéndole: por eso no prosperan, porque ustedes les dan más cabida al enemigo que ni a Dios. Aquí está una persona, y no soy Román, es el Espíritu Santo diciendo: ¿sabes qué? Están en desobediencia, por eso no hay orden en sus vidas. No nos damos cuenta que el Señor está con nosotros y que va a cumplir todas las promesas que Él ha dicho. ¿No te das cuenta? Él sabe que tienes capacidad. Mira lo que dice el versículo 7
13, perdón. Y Gedeón le respondió, mira lo que responde Gedeón. Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ay, pastor, si Dios está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? El Señor sabe la capacidad que tiene Gedeón, la que tiene usted, la que tengo yo. Pero cuando el Señor habla con él, Él hace dos preguntas que usted y yo nos podemos haber hecho. ¿Por qué me va mal en la vida si es que Dios está conmigo? ¿Por qué me va mal en el trabajo, en mi familia, en los negocios, en mi economía, en mis proyectos, si el Señor está conmigo? ¿Por qué? Pero antes de culpar a Dios, debemos de ver cuál es nuestra responsabilidad en el asunto. Y es nuestra naturaleza buscar un culpable siempre. ¿Para qué? Para evadir yo mi responsabilidad, para evadir yo mi capacidad de hacer las cosas. Buscamos culpables. Siempre para servir a Dios y trabajar en las cosas de Dios. Siempre buscamos culpables. Gedeón se estaba quejando, pero de una manera que, wow. Pero Señor, dudando de la capacidad de Dios. Antes de culpar a Dios, debemos ver nuestra responsabilidad. Que Dios sabía trabajar, pero no le creía al Señor. Porque el Señor dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Que Dios sabía trabajar, pero no creía. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero no le cree a Dios. Mucha gente que ora, pero no le cree a Dios. Mucha gente que sirve, pero no le cree a Dios. Mucha gente que canta, pero no le cree a Dios. ¿Quieres ver bendición? Comienza a creerle a Dios. Comienza a creer que Dios está contigo. Que Dios redarguya tu corazón cuando estamos haciendo cosas malas. Y créeme que yo soy el primero que me redarguye cuando yo estoy preparando los temas. Digo, Señor, perdóname. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Dios está contigo y te puede capacitar para hacer lo que debes de hacer lo que estás haciendo y algo más. Pero muchas veces no queremos nada con Dios. Nada con Dios. Cuando no queremos nada con Dios es porque tu espíritu está apagado, porque el espíritu clama, Abba, Padre, Padre mío, papito lindo, lo busca, lo anhela, lo quiere. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso lo conquistamos, porque a veces no queremos reconocer que necesitamos y dependemos del Dios Todopoderoso. Es lo que el pueblo de Israel dice, ¿para qué? Mira, si estás con nosotros, mira todo lo que nos pasa. Pero ya les dijo el profeta, ¿por qué le pasa todo eso? Porque han desobedecido, se han apartado. El problema no eran los madianitas, tu problema no son las consecuencias de tu pecado. El pecado es porque tú has desobedecido las instrucciones que tiene Dios, y mi pecado también. Las consecuencias de mi pecado es porque he desobedecido a las instrucciones que Dios me da. Y no creo que Dios es capaz de hacerme un hombre, de transformarme a un hombre diferente a lo que soy, a una mujer diferente a lo que soy. Gedeón decía, ¿cómo me dices varón fuerte y esforzado? ¿Cómo me dices? Esa era la mentalidad que tenía Gedeón. Pero Dios lo ve con otros ojos. Y Dios sabe de lo que es capaz. Y tú y yo somos capaces de muchas cosas en las manos de Dios. En las manos de Dios. Dice el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Quién era la fuerza de Gedeón? Le dice, ve con esta tu fuerza. Era Dios. Era Dios. Ve con esta tu fuerza, no dice con la tuya, ve con esta tu fuerza en primera persona y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dice, ve y deja de quejarte, usa lo que tienes. Yo sé que tú tienes fuerzas, si no, no te hubiera escogido, hubiera buscado a otro, pero el Señor te escogió a ti, me escogió a mí para estar en su casa, para ser sus hijos. Él nos va a capacitar.
Escucha esto, siempre que te mantengas pensando en lo que no tienes, no usarás lo que tienes. Pero no tengo la capacidad, pero no tengo la experiencia, pero no tengo esto. Siempre que te mantengas pensando en lo que no tienes, no usarás lo que tienes. ¿Qué usó Moisés? Un palo. ¿Qué usó David? Una onda. ¿Qué usó Eliseo? Unos trapos. Personas que tenían menos que nosotros lograron grandes cosas. Personas que tenían menos que nosotros lograron grandes cosas. Si usted es una persona que habla 2, 3, 4 idiomas y no puede predicarle a una persona, díganme, ¿de qué sirve? Si usted es una persona muy sociable, simpática con su trabajo y no le puede predicar a sus compañeros, ¿qué pasa? ¿Por qué no usamos lo que tenemos? ¿Por qué no usamos lo que tenemos? Y aquí está el problema, versículo 15. Entonces le respondió: ay, Señor mío. Y aquí yo lo veo que dice en minúscula. Probablemente que Dios no entendía ni comprendía con quién estaba hablando. Le dice: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Pobrecito de mí. Que Dios tenía una imagen pobre de sí mismo. Pobrecito de mí. ¿Cómo yo voy a poder hacer eso? ¿Cómo yo voy a ser el libertador? ¿Cómo lo voy a hacer? Y escuche bien, cuando está usted tentado a usar sus limitaciones como excusa para malgastar tu vida complaciéndote a ti mismo, es porque no has reconocido que Dios está contigo. Recuerda que eres creado por Dios. No use sus limitaciones para vivir una vida mediocre. Es que me maltrataron, es que no me dieron amor, es que no me abrazaron, es que me pasó esto. No uses tus excusas para vivir una vida mediocre. Y Gedeón estaba usando excusas para vivir de esa manera, encerrado en un cuarto pequeño escondido. Pero mira lo que dice Dios en Efesios 2:10. Muchas veces, mucho tiempo fue nuestro eslogan. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? En las buenas obras. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la excusa que tienes? Escucha bien, si tienes a Dios de tu lado y Él está contigo y tú sabes que Dios te ha llamado a hacer algo, hazlo. Hazlo, porque su promesa a Él es que Él va a estar contigo. No seamos conformistas. No seamos, al menos soy cristiano. Al menos voy una vez al mes a la iglesia. Al menos voy a la oración de vez en cuando. Al menos hago esto, al menos hago lo otro. Al menos me voy a ir al cielo. Sí, pero no se vaya al cielo solo. Predíquele a los cientos para que sea influencia y se vaya con esos cientos al cielo. Puede hacerlo. ¿Qué lo detiene? ¿Qué nos detiene de predicar? ¿Qué nos detiene de hacer las cosas? ¿Qué nos detiene de comprarnos una Biblia del mismo costo que compramos un celular? ¿Qué nos detiene de estar puntuales como estamos puntuales en el trabajo? El enemigo está ganando terreno en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque vivimos de esa manera, conformistas. Gedeón decía: pobre de mí, ¿cómo? Es que el pastor no entiende que está muy lejos. Es que el pastor no entiende que no tengo economía para llegar a la iglesia. Es que el pastor no entiende y no entiende. No, el que no entiende es usted. Pídele a Dios, clámele a Dios, obedézcale a Dios y va a ver que va a estar aquí contento y dándole la gloria a Dios. Use lo que Dios le ha dado para glorificar a Dios. Dios le ha dado un carro, pues ayude, úselo para el servicio de Dios. Dios le ha dado algo a usted, úselo. Dios le dio salud, úselo para glorificar a Dios, para llevar testimonio. Dios le da economía, úselo para ayudar a quien no lo tenga. Dios lo ha consolado a usted, consuele a las personas. Debemos usar las cosas que Dios nos da ¿para qué? Para glorificar a Dios. No se quede con el tal vez o yo.
hago esto nada más. Al menos voy, al menos estoy. Olvídese ese al menos. Olvídese de ese al menos. Dios lo que quería es que ellos se erradicaran la incredulidad y desarrollaran su vida espiritual de gran manera, moral y espiritual. Y mira lo que le dice en el 16. Jehová le dijo, le aclaró, le reafirmó y le dijo, ciertamente, o sea, es un hecho, yo estaré contigo. Señor, ¿tú vas a estar conmigo? Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No, ¿sabe qué le está diciendo aquí el Señor? ¿Sabes qué? Vas a ganar la batalla. No hay manera de que la pierdas. La vas a ganar. No hay manera en que tú pierdas esa batalla. La vas a ganar. Y ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida. Yo sé qué cosas en tu vida están, bueno, yo no sé qué cosas están pasando en tu vida, pero Dios sí, pero también tú sabes qué cosas pasan en tu vida que te hacen sentir de esa manera, así, miserable. Pero el Señor sabe y sabe que está contigo. Y el Señor te dice, si tú me buscas, si tú eres obediente, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo y vas a derrotar a la baja estima. Vas a derrotar a la pornografía. Pastor, ¿qué está diciendo? Vas a derrotar a la contienda, vas a derrotar a la ira, vas a derrotar a la lujuria, vas a derrotar al orgullo, vas a derrotar a la soberbia, vas a derrotar a la amargura, vas a derrotar a la tristeza, vas a derrotar a la miseria, vas a derrotar a tu enemigo para que salgas de esa cueva en la que estás metido, que a veces ni cuenta te das que estás en esa cueva. Pero esto es posible si Dios entiendes y obedeces que Dios está contigo. Derrotarás esos sentimientos que destruyen tu corazón, haciéndote pensar que nada vales. Esa es la promesa del Señor, que Él va a estar contigo y Él te da valor. No piense que lo que usted tiene es todo. Use lo que tiene para glorificar a Dios. Pero recuerde que todo lo que usted tenga, aunque sea poquito, lo ordinario, ya una vez lo prediqué, lo ordinario Dios lo hace en nuestro ordinario, en extraordinario. Y no use sus limitaciones como excusa. Recuerde que al que cree, todo le es posible. En las manos de nuestro Dios, todo es posible. Dios está a tu favor. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Obedecer y creer. Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero el enemigo no te deja ver más allá de lo que Dios tiene para ti. Aquí puede haber muy buenos servidores de Dios, evangelistas, pastores, hombres sirviendo en la alabanza, pero el enemigo te hace ver cosas porque está ganando tu corazón y tu mente. ¿Para qué voy a ensayar el sábado? No gano nada. ¿Para qué voy a la oración el jueves si aquí estoy bien? ¿Para qué voy a la iglesia si no necesito? No esperemos a que el Señor trate con nosotros con grande angustia para que nosotros entonces clamemos como clamaba el pueblo de Israel. El Señor ve nuestro potencial y nuestra capacidad. Solamente déjese llevar por Él. Pónganse en sus manos y con todo lo que el Señor le ha dado, glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Seamos un pueblo entendido. Seamos un pueblo que viene contento y gozoso, porque nosotros no nos tenemos que estar escondiendo en cuevas, en montañas. Deberíamos estar gozosos y contentos porque nosotros no estamos en esa cueva de pecado. Y si usted está ahí, pídale a Dios que lo libere, que lo saque. Dios lo puede hacer, pero sea usted obediente a la voluntad de Dios. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.